Buenas noches, les doy la bienvenida a la primera sesión de este taller literario a distancia, en plena cuarentena por el coronavirus en Buenos Aires. Sé que el audio no es el mejor del mundo, son los medios tecnológicos de los que dispongo en mi casa y en este momento, por razones que son de público e íntimo conocimiento, no tengo posibilidad de conseguir un micrófono. Así que espero que me escuchen bien, espero hablar lo más claramente que pueda y bueno, espero que les sea de utilidad y de provecho y de felicidad esta clase que voy a intentar. Una clase que ya de por sí es un desafío y supone algo imposible de movida, ¿no? Porque un taller a distancia, ¿cómo es un taller a distancia? Un taller sin ustedes, un taller sin que yo pueda ver sus gestos, sin que yo pueda nutrirme y retroalimentarme de los pensamientos que les cruzan la mirada, de las palabras que dicen. La verdad que es un desafío. Pero bueno, es un desafío que vamos a encarar y vamos a ver de sacarle el mayor provecho posible. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Debería servir para algo la literatura? Podemos ponernos de pronto esteticistas, ¿no? Me imagino que estamos elegantemente vestidas en un balcón, no sé, coqueto, y entonces nos ponemos esteticistas y tomamos una copa de champán. Yo tengo una copa de vino acá, miren, queda bien. Entonces, mi copa de vino, y decimos, no, la literatura es arte, y la literatura, como cualquier lenguaje artístico, no sirve para nada, ¿no? El arte por el arte. Y está bien que digamos eso, porque es importante que la literatura preserve su estatuto estético, sustrayéndose de la esfera de la utilidad. Porque de esa manera, si se sustrae de la esfera de la utilidad y preserva su estatuto propiamente estético como arte, la literatura puede seguir ejerciendo, seguir manteniendo una distancia crítica para ejercer la crítica sobre el resto de los discursos, las instituciones y las instancias de la vida social. Entonces está muy bien que digamos que la literatura no sirve para nada, que es una cosa entre las cosas, un escándalo, el escándalo de ser cosa entre las cosas. Bien, una vez dicho eso, que era lo que debíamos decir, y que está muy bien que lo digamos, les vuelvo a hacer la pregunta en otros términos y les blanqueo que yo tengo apuntes que hice para esta clase, digo, porque voy a estar mirando para abajo, me parece raro que no vean mi mesa de trabajo. Tengo apuntes en un cuaderno, tengo apuntes en otro cuaderno, bueno, en fin. Entonces, volviendo, ¿para qué usamos nosotras, cada una de nosotras, la literatura? Es importante que se detengan, que nos detengamos y que pensemos, ¿para qué uso yo la literatura? Cuando hablo de usar la literatura estoy hablando de una práctica, ¿verdad? De una práctica literaria. ¿Qué consiste? Básicamente en la lectura y en la escritura. A eso vamos a llamar literatura, a la práctica de la lectura y de la escritura literarias. Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes la literatura? A ustedes que están viendo acá este video de un taller a distancia literario. ¿Qué vienen a buscar? ¿Para qué leen literatura? ¿Para qué escriben literatura? ¿Para qué les sirve? ¿A todas nos sirve para lo mismo? A lo largo de la vida, o del año, o del mes, o de la semana, o del día, ahora que estamos en cuarentena y pasan muchas cosas en el espacio interior de cada una, ¿nos sirve para lo mismo la literatura? ¿Leemos siempre para lo mismo? ¿Escribimos siempre para lo mismo? ¿Siempre que recurrimos a la escritura estamos buscando una escritura literaria? Bueno, obviamente que a esta pregunta podemos responder lo que queramos. Incluso podemos responder más de una cosa. Podemos responder cosas contradictorias entre sí. Podemos responder algo hoy y mañana algo diferente. Porque claro, primero porque estamos en un taller. Y en el taller
venimos fundamentalmente a equivocarnos. Y esto no es una frase hecha. Yo sé que suena cursi, pero a esta altura de mi vida, la verdad, me tiene sin cuidado lo que suena cursi. Es muy importante entender que en un taller venimos a equivocarnos. Porque del equívoco es que se aprende. Que se aprende, que se reconstruye, que se crece, que se transforma. Es muy importante esto. Es muy importante porque uno de los bloqueos que suceden tanto en la literatura como en realidad casi cualquier cosa, me atrevo a decir, tiene que ver con el miedo a equivocarse, ¿no? Con el miedo a no acertar. Bueno, acertar no nos sirve, porque aparte, ¿qué sería acertar? Bueno, no entremos ahí. Es importante que entendamos que venimos a equivocarnos. Miren, yo en una época de mi vida me dediqué a la investigación literaria y en ese momento, y lo dejé después porque no importa, por cuestiones. Pero en ese momento, en ese periodo de mi vida me había servido mucho una frase de Italo Calvino que leí por ahí. En realidad que la citó un profesor en la facultad y que decía que la clave para la investigación en literatura era leer el libro equivocado. Me pareció brillante. Bien, eso con respecto a las equivocaciones. Entonces, ¿para qué usamos la literatura? Anímense a responder un montón de cosas diferentes. Por empezar, yo les voy a compartir algo que estuve pensando en relación a esto, a los usos de la literatura, a para qué sirve la literatura, en esta que es una clase introductoria, ¿verdad? La literatura no. Por ejemplo, las teorías en filosofía, las teorías filosóficas. ¿No? Estamos acostumbradas a que las teorías filosóficas tengan algún correlato que nos sea de utilidad en nuestras vidas, ¿no? Uno puede decir, bueno, está bien, el psicoanálisis es una teoría, pero yo le puedo extraer alguna utilidad para mi vida. No sé, mínimamente el hecho de entender que como sujeta existo porque existe un otro y que adivine sujeta porque había otra sujeta y otros sujetos antes que yo. Si voy a leer a Platón, bueno, Platón me va a servir para algo, voy a pensar, yo qué sé, lo que sea, que para mí sea, que yo pueda extraer, la enseñanza que yo pueda extraer en relación a la lectura de Platón, ¿no? Bueno, que hay que conocerse a sí misma y qué supone conocerse a sí misma para tener una vida que merezca ser vivida, que una reconozca que merece ser vivida. Bueno, de las teorías filosóficas más o menos estamos acostumbradas a pensar que si bien son teorías y no son instrucciones para la vida, podemos de las teorías extraer algún conocimiento que nos resulte útil para nuestra vida. Y así como los filósofos y las filósofas y los pensadores y las pensadoras tienen y crean teorías, los literatos, las literatas, las escritoras y escritores producen poéticas, no teorías, sino poéticas. Como sistemas semióticos, ¿no? Más o menos estables, según la escritora, el escritor de qué se trate. Podemos hablar de una poética pizarnikiana, podemos hablar de una poética, no sé, borgiana. Las poéticas como sistemas semióticos, como les decía, más o menos estables, como modos de usar el lenguaje, como modos de producir significación, de crear sentido para el mundo y para la propia vida. Y cuando leemos, ingresamos en esa poética, ¿no? Y nos dejamos afectar por ella. Cuando escribimos, un poco habitamos poéticas ajenas. Así como cuando uno piensa, no piensa del todo abstraída de las teorías
de los vocabularios y de los aportes al pensamiento que han hecho las pensadoras y los pensadores. Utilizamos sus palabras, utilizamos sus conceptos. No es que repetimos como loros, pero nos nutrimos de las teorías. Bien, de esa misma manera, cuando escribimos en literatura, nos nutrimos de las poéticas de otras escritoras y de otros escritores. Y esto ha sido así siempre. No es que hay escritoras más originales, escritoras menos originales, pero siempre se trata de una intervención en un sistema de sistemas, que es la literatura. La literatura como un sistema, podemos decir, un sistema de poéticas que nos nutren en el momento de escribir y también nos van permitiendo delinear una poética propia. La creación desde el vacío, por supuesto, no existe.